estimados estudiantes del curso de procesos cognitivos. Vamos a hacer una breve instrucción acerca de cuál es el procedimiento para realizar la actividad de la unidad 1, actividad 3. Para esto pues hemos dispuesto de una agenda que muchos estudiantes preguntan si realmente como que es obligatoria o no es obligatoria realizarla. Pero le podemos decir que es importante que la revisen porque ella nos ayudará a seguir un paso a paso y de pronto a permitir que el tiempo no nos coja como muy desprevistos y empecemos a tener conflictos al final para realizar la tarea. Entonces, para esto tenemos dispuesto que una agenda donde se vayan a hacer las lecturas, ¿cierto? Y las tenemos estipuladas del 16 al 21 de marzo. Recuerden que las lecturas están en el mismo campo virtual, ¿cierto? Y tenemos como fecha inicial para hacer esas lecturas desde el momento en que termina la fase 2 o la tarea 2, que es la que se termina hoy 14 de marzo, y que tenemos pensado que a partir del 16 ya podemos empezar a hacer las lecturas. Luego, posteriormente al 21, del 16 al 21, haciéndose unas lecturas concienzudamente, ya podemos empezar a diligenciar el anexo 1 de la tarea 3, donde nos pide que hagamos un resumen acerca de los procesos cognitivos superiores y la interacción social. Y está estipulado para hacerlo de marzo 22 al 26. Seguidamente, de manera individual, también haremos el anexo o diligenciaremos el anexo 2 de la tarea 3, donde se habla de la exploración de mis procesos cognitivos ya de manera personal individual. Y para ello tenemos estipulado que sea de marzo 27 al 31. Posteriormente, ya en colaborativo, una vez ya realizadas estas dos actividades y entregadas en el foro colaborativo, procedemos a hacer un escrito descriptivo, argumentativo, que en lo posible tenga nuestras propias interpretaciones y lo podamos escribir con nuestras propias palabras, referente a las preguntas cómo los procesos cognitivos superiores permiten la adaptación y la interacción social. Y una segunda pregunta que sería cuáles son las posibles alteraciones que pueden presentar dichos procesos cognitivos superiores. Para ello tenemos estipulado hacerse de abril 1 al 3. Y finalmente, con base en todas las respuestas anteriores, voy a buscar con mi grupo colaborativo cuáles son sus respuestas y haré una síntesis completa entre todo el grupo que ha dejado todos puestos en el foro, y con base en esas preguntas y con base también en las respuestas que tienen sus compañeros y usted, haremos un consolidado y un escrito denominado los procesos cognitivos. Recuerde siempre citar las citas bibliográficas, y para ello tenemos estipulado de abril 3 al 9. Recuerde que cuando ya tengamos la actividad el día 9, entre todos vamos a revisar si tienen y cumplen con las normas APA, si cumplen con las citas bibliográficas, y finalmente entregamos ese grueso del trabajo tanto individual como colaborativa en una carpeta comprimida hasta abril 11. Se pide obviamente que hagamos ese escrito, digamos, lo antes posible, ojalá antes de lo tengamos listo el 10 y lo podamos enviar ese mismo 10 de abril, porque es la fecha límite que tenemos para realizar la tarea. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Necesitamos ver y verificar cuáles son esas matrices que tenemos que diligenciar. Vamos a compartir la pantalla para mirarlos. Y tenemos aquí la pantalla.
Vamos a permítanme un momentico, vamos a mirar el anexo 1 primero. Como lo ven ustedes aquí, este es un formato que se los enviaremos en el momento en que ya tengan su foro abierto, se lo enviaremos en Word para que no vayan a tener inconvenientes, ¿cierto? Y es muy sencillo. Colocan sus nombres, su identificación y ¿qué nos dice la ficha? Elabore un resumen, ¿cierto? Un resumen sobre los procesos cognitivos superiores. En este escrito realiza una definición y una descripción de cada proceso cognitivo con base en la información y las teorías revisadas en estas lecturas que tenemos en esta unidad para presentar un resumen con una argumentación sólida que contenga suficiente consistencia en su desarrollo y permita un análisis y una reflexión bien profunda acerca del mismo. No incluir citas textuales, ejemplo, recuerda incluir el argumento teórico entre comillas, ¿cierto? Y el autor, primer año, primer apellido, el año, la página, etcétera, tal cual como le estamos dando el ejemplo para citar. Procure siempre, cuando esté haciendo ese estudio, esas lecturas, tomar apuntes o tomar nota en su cuaderno o en sus hojas o en lo que tenga para ello, con sus propias palabras entender e interpretar qué es lo que ha leído acerca de eso, porque ese resumen que usted vaya haciendo con sus propias palabras va a ayudarle a hacer este escrito. Pero también, si tiene que citar textualmente algún párrafo de ese mismo texto que le parece súper importante, obviamente deberá ir con esta cita bibliográfica. Posteriormente, nos dice la pregunta, escriba una idea principal de cada proceso cognitivo, ¿cierto? Una vez ya hicimos arriba la descripción de qué son, pues aquí vamos a hacer como mínimo una idea principal de cada proceso cognitivo basados en las lecturas que hemos realizado de una manera argumentativa y reflexiva, ¿cierto? Desde sus propias palabras, pero soportadas por las citas textuales o los artículos que haya leído. Posteriormente, en el tercer punto, escriba 5 aportes reflexivos que usted considere hacen las lecturas a la comprensión de los procesos cognitivos superiores para su formación profesional. Es decir, ¿para qué me puede estar sirviendo a mí el conocer esto de los procesos cognitivos superiores? ¿Qué implica en mi vida profesional o en los demás cursos que vienen el por qué es la importancia de tener como base este curso de procesos cognitivos? Son 5 reflexiones, son muy propias, son individuales y las puedo realizar. Y posteriormente termino con las conclusiones que salen derivadas del trabajo que esté realizando, más las referencias bibliográficas. Este es el anexo, como ustedes lo ven, el 1 de la tarea 3. Pero vamos también a realizar en los tiempos y en las fechas establecidas en la agenda el anexo 2, la tarea 3, exploración de mis procesos cognitivos superiores. Nombre, el nombre de su grupo colaborativo, y esto también es de manera individual. Reconocimiento de mis procesos cognitivos superiores e identificación de su aplicación en mi vida. Entonces acá tenemos una instrucción, dice redacte y describa haciendo el mejor esfuerzo en su lenguaje técnico y profesional. Recuerde que usted está en esta línea de la psicología. Su lenguaje tiene que ir todos los días más técnico y más profesional acorde a su profesión, ¿cierto? Entonces rememore, quiere decir recuerde apartados de su historia de vida, de cuenta cómo le fue en su formación o manifestación del desarrollo, la evolución que ha tenido o el uso de aplicación en su vida diaria de estos procesos cognitivos superiores. Entonces, aquí en el lenguaje, redacte y describa cómo fue el surgimiento de su lenguaje y cómo ha sido su evolución y uso en la vida diaria. Ejemplo, cuando usted inició la formación y manifestación de su propio lenguaje, indague si existen personas que lo conocieron en su infancia que le puedan describir algunas de estas situaciones o usted haga memoria. Entonces yo aquí puedo relacionar cómo fue ese inicialmente, qué me cuenta mi familia acerca de mi proceso del lenguaje. Tuve un lenguaje de acuerdo a mi edad, a medida que iban pasando mis años empecé a mejorar mi lenguaje
o al principio cuando me cuenta mi familia que cuando tenía 2 o 3 años empecé a tener esas dificultades para hablar o pronunciar algún tipo de palabra, pero que en algún momento se logró ir mejorando. Aquí relacione e indique la teoría y autores que se identifican en los apartados de su historia de vida expuestos con relación al proceso cognitivo analizado. Incluya citas textuales, lo mismo de siempre. Si hubo un problema de lenguaje, una dificultad, una dislexia, alguna dificultad, pues hable acerca de qué autor nos habla sobre eso, de acuerdo, digamos, a las lecturas que tenemos como base. Igualmente y asimismo en el pensamiento, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo, vamos a relacionar nuestro pensamiento, nuestra inteligencia y terminamos con unas conclusiones. Recuerde que esto es basado en las lecturas también, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo con nosotros mismos desde nuestra propia experiencia y lo vamos a ir relacionando con los autores que sean necesarios de acuerdo a las actividades que ustedes desarrollaron. Hacemos las conclusiones y citamos referencias bibliográficas. Y por último, la guía que nos pide. La guía del trabajo colaborativo nos pide que una vez vayamos teniendo todas estas actividades, ustedes las van subiendo al foro. Y como tercer punto, ya en el foro, usted debe de escribir o debe de dar respuesta a unas 2 preguntas que tenemos en la guía, pero como de una manera escrita, descriptiva y argumentativa. Casi que también puedo decir que con nuestras propias palabras y basados en todos los estudios que hemos hecho, vamos a poder responder de manera muy clara y citando también autores cómo los procesos cognitivos superiores permiten la adaptación y la interacción social y cuáles son las posibles alteraciones que pueden presentar dichos procesos cognitivos superiores. Todo es escrito, todo lo que vayamos dando respuesta lo vamos plasmando en el foro colaborativo. Una vez cada uno tengamos todo listo, nos vamos a poner de acuerdo y recuerden revisar la agenda. Vamos a consolidar un solo trabajo sin tener repeticiones de respuestas ni nada de eso, sino es consolidado, integrado, que sea un solo escrito de todos los compañeros en una sola respuesta a estos, los procesos cognitivos, y debe de tener una información y unas ideas claras con unos objetivos muy claros y las definiciones que nos permitan entender realmente qué es lo que se refiere con el tema. Recuerde siempre tener las normas APA, hacer las citas bibliográficas y trabajar muy de la mano con sus compañeros. Es importante, apreciados estudiantes, que ustedes realicen juiciosamente las lecturas, ¿cierto? Para que no vayan a tener dificultades en su trabajo. Recuerde también que por el foro colaborativo coloque su número de celular, su correo electrónico y trate de armar un grupo WhatsApp para que puedan trabajar en equipo. Muchos éxitos, espero que esto haya quedado muy claro. Un abrazo.